A lo largo de la historia, han sucedido eventos tan perturbadores y desconcertantes que la mente humana se niega a comprenderlos del todo. En este cuarto episodio de nuestra serie, vamos a adentrarnos en 3 casos que desafían la lógica, 3 misterios que harán que te cuestiones qué es realmente posible en este mundo. Prepárate para un viaje oscuro, lleno de horror, intriga y preguntas sin respuesta. Pero recuerda, lo que verás a continuación no es ficción, es una realidad tan aterradora que preferirías que no lo fuera. El 30 de septiembre de 1999, en Tokaimura, Japón, sucedió un desastre que cambiaría para siempre la vida de Hisashi Oshii, un técnico de 35 años que trabajaba en la planta de procesamiento de uranio JCO. Oshii y otros 2 colegas estaban encargados de una tarea delicada: mezclar una solución de uranio en un tanque, un proceso que debía ser extremadamente preciso, pero algo salió terriblemente mal. Debido a la mala gestión y la falta de seguridad en la planta, la mezcla superó el límite crítico, provocando una reacción en cadena nuclear. Lo que sucedió a continuación fue rápido y devastador. Hisashi Oshii estaba a menos de 1 metro de la explosión de radiación. En menos de un segundo, su cuerpo fue expuesto a más de 17 sieverts de radiación. Para poner esto en perspectiva, una dosis de 5 sieverts es suficiente para matar a una persona en cuestión de semanas. Oshii recibió más del triple de esa cantidad en un instante, un golpe directo de radiación que penetró cada célula de su cuerpo. Los síntomas iniciales no tardaron en aparecer. En cuestión de minutos, Oshii comenzó a sentir un ardor insoportable en su piel. Sus compañeros, Masato Shinohara y Yutaka Yokokawa, también fueron expuestos a la radiación, pero nada comparado con lo que estaba sucediendo en el cuerpo de Oshii. El proceso que acababa de iniciar en su organismo era irreversible. La radiación había destruido su ADN, desintegrando sus células y destrozando el tejido de su piel. Cuando llegó al hospital universitario de Tokio, Oshii estaba en estado crítico, pero todavía consciente. Lo que siguió fue una pesadilla. La radiación había aniquilado sus glóbulos blancos, dejándolos sin defensas inmunológicas. Su piel comenzó a desprenderse, literalmente cayéndose a pedazos. Los médicos intentaron desesperadamente estabilizarlo, utilizando trasplantes de piel y múltiples transfusiones de sangre, pero su cuerpo no respondía. Lo más aterrador es que a pesar de todo el sufrimiento, Oshii seguía vivo, y los médicos se enfrentaron a un dilema moral: intentar mantenerlo con vida o dejarlo irse en paz. La familia de Oshii pidió que se hiciera todo lo posible para salvarlo, pero ¿a qué costo? Imagina la agonía: su piel completamente destruida, sus órganos fallando uno por uno, sus fluidos corporales filtrándose continuamente, mientras los médicos usaban hasta 10 litros de líquidos al día para reemplazar lo que su cuerpo estaba perdiendo. No podía hablar, apenas podía moverse, y cada día era una lucha no solo contra la muerte, sino contra el propio dolor de existir. Su cuerpo, su esencia, se estaba desintegrando. En un momento, Oshii gritó a los médicos: «Ya no puedo soportarlo más, déjenme morir». Pero sus palabras fueron ignoradas. Durante 83 días, Oshii fue sometido a lo que solo puede describirse como una tortura médica. Día tras día, los equipos médicos intentaban mantener sus signos vitales, incluso cuando su cuerpo ya no era capaz de sostenerse por sí mismo. Llegaron a mantenerlo vivo con máquinas que bombeaban su sangre y respiraban por él. La ciencia intentaba forzar lo imposible: mantener vivo un hombre cuyo cuerpo ya estaba muerto en vida. En su día número 59 de hospitalización, su corazón se detuvo, pero los médicos lograron reanimarlo. Fue solo en el día 83, cuando su corazón finalmente se detuvo por última vez, que la pesadilla terminó. Su fallecimiento no fue un alivio, sino una liberación. Lo que ocurrió en aquella sala de hospital no fue una batalla por la vida, fue una prolongación del sufrimiento más extremo y cruel que un humano pueda soportar. El caso de Hisashi Oshii sigue siendo un símbolo de los horrores de la energía nuclear y los límites de la medicina. A veces, la ciencia llega a un punto donde la ética y la humanidad se encuentran en un abismo. ¿Era necesario mantener a Oshii con vida? ¿O su prolongado sufrimiento fue simplemente el resultado de una incapacidad para aceptar lo inevitable? Las imágenes de su tratamiento son difíciles de encontrar debido a la gravedad del caso, pero algunos registros médicos y fotos han salido a la luz a lo largo de los años, mostrando el terrible estado de su cuerpo, que se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue un hombre. El sufrimiento de Hisashi Oshii es algo que ningún ser humano debería experimentar, pero su historia no debe ser olvidada. Nos recuerda lo frágiles que somos ante las fuerzas que apenas comprendemos. Nos muestra los límites de la ciencia y nos deja con una pregunta inquietante: ¿hasta dónde deberíamos llegar en nombre del progreso?
A lo largo de la historia, hemos sido testigos de accidentes catastróficos en los que la tecnología y la ciencia se vuelven en contra de los seres humanos, pero el caso que estás a punto de escuchar es diferente. No fue solo un accidente, fue un instante, una fracción de segundo que desató uno de los horrores más espeluznantes jamás documentados en el mundo industrial. Este es el infame accidente del Before Dolphin, una tragedia submarina que dejó cuerpos destrozados de maneras tan inimaginables que hasta hoy sigue estremeciendo a quienes se atreven a conocer los detalles. El Before Dolphin era una plataforma petrolera semisumergible, diseñada para soportar las condiciones extremas del Mar del Norte, pero debajo de esa superficie industrial había algo mucho más mortal: el sistema de cámaras hiperbáricas, en las que los buzos profesionales realizaban tareas críticas a profundidades imposibles para el ser humano sin la ayuda de esta tecnología. En esas cámaras, los buzos trabajaban bajo una presión tremenda. Estaban acostumbrados a ambientes que ningún ser humano podría sobrevivir sin protección, ambientes donde el simple acto de respirar puede volverse mortal. La cámara hiperbárica es su única defensa, su burbuja de seguridad en un mundo hostil y oscuro. El 5 de noviembre de 1983, 4 buzos y un técnico se encontraban en esta cámara, trabajando en una operación rutinaria de descompresión. Su misión era ascender lentamente, ajustándose a los cambios de presión. Pero esa tarde algo salió terriblemente mal, un error humano fatal. Los buzos, que dependían completamente de las compuertas y sistemas de la cámara hiperbárica, estaban en proceso de ascenso cuando ocurrió el desastre. Debido a un error en los procesamientos, la escotilla de la cámara fue abierta prematuramente, liberando instantáneamente la presión interna. Lo que sucedió en ese segundo desafía toda imaginación: una descompresión explosiva. El cambio de presión fue tan violento y tan rápido que los cuerpos de los buzos dentro de la cámara no tuvieron tiempo de reaccionar. En menos de un segundo, la presión pasó de una atmósfera cercana a las 9 atmósferas de la presión normal de la superficie. Esa diferencia es como comparar la fuerza de un avión despegando con el estallido de una bomba. Los resultados fueron catastróficos. Los cuerpos de los buzos fueron desintegrados. El buzo más cercano a la escotilla, Edwin Coward, fue destrozado al instante. Su cuerpo fue literalmente succionado a través de una pequeña abertura en la escotilla, que apenas tenía 60 centímetros de diámetro. Partes de su cuerpo fueron expulsadas al mar, mientras otros restos quedaron desperdigados en la plataforma. Los otros 3 buzos dentro de la cámara no corrieron mejor suerte. Las fuerzas a las que fueron sometidos no solo rompieron sus huesos, sino que sus órganos internos fueron destrozados. Uno de los buzos sufrió una explosión pulmonar masiva, sus costillas se fracturaron y sus tejidos se desintegraron al ser expuestos a la diferencia de presión. Lo más espantoso de todo esto es que, según los informes, uno de los buzos fue encontrado con su columna vertebral expulsada de su cuerpo, como si fuera arrancada por una fuerza invisible e imparable. La escena era tan grotesca que los médicos y el personal que llegaron al lugar no podían creer lo que veían. Sus cuerpos no estaban simplemente muertos, sino brutalmente deformados. Los efectos de la descompresión fueron tan rápidos que algunos tejidos seguían sangrando, aún soltando fluidos, aunque los buzos ya estaban muertos en el momento exacto del accidente. Las imágenes de los cuerpos fueron mantenidas en secreto durante muchos años, pero los testimonios y descripciones que surgieron después revelan un escenario de pesadilla que marcó para siempre a los involucrados. El accidente fue investigado y las conclusiones apuntaron a un fallo en los protocolos de seguridad. La compuerta había sido abierta antes de que la presión en la cámara se hubiera estabilizado, y eso desató el infierno que acabó con la vida de los buzos de una manera más allá de cualquier descripción racional. El Before Dolphin fue restaurado y siguió operando después del accidente, pero la memoria de lo sucedido de ese día quedó grabada en la mente de todos los que conocieron los detalles. Los supervivientes indirectos, el personal de la plataforma, describen el sonido del accidente como un estallido seco, seguido de un silencio tan mortal como la propia tragedia. Lo más inquietante del accidente del Before Dolphin no es solo la muerte violenta de esos hombres, sino la naturaleza implacable de la física y la presión, una fuerza que no tiene misericordia, que no discrimina, que destruye a cualquiera que se cruce en su camino. Ninguna cantidad de entrenamiento, ninguna capacidad de experiencia podría haberlo salvado de eso. Estaban en el lugar equivocado, en el peor momento posible. Este accidente, aunque es conocido en los círculos de buceo profesional, sigue siendo uno de los más escalofriantes de la historia industrial moderna. Las imágenes que surgieron años después y los relatos de los testigos aún estremecen a aquellos que se atreven a investigar lo sucedido aquel día en el Before Dolphin. El accidente de Before Dolphin nos recuerda que el ser humano, a pesar de todo su ingenio, sigue siendo vulnerable frente a las fuerzas de la naturaleza. A veces el horror no proviene de seres mitológicos o pesadillas sobrenaturales. A veces, la verdad,
es más inquietante que cualquier ficción. Eran 9, encabezados por Igor Dyatlov, un joven pero experimentado líder de expediciones. Los excursionistas partieron hacia la montaña Otortin, ubicada en la región de los Urales, con la intención de llegar a su cima. Todos ellos eran estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales, con habilidades avanzadas en montañismo y supervivencia en condiciones extremas. Nada parecía fuera de lo normal cuando comenzaron su travesía el 27 de enero de 1959. Pero lo que encontrarían en esa montaña sería mucho más de lo que cualquiera de ellos podía haber imaginado. El 1 de febrero, los excursionistas acamparon en la ladera de la montaña que, irónicamente, los indígenas Mansi la llamaban como la montaña de la muerte. Esa misma noche, algo sucedió, algo que desató un terror indescriptible dentro del campamento. Aunque nunca lo sabremos con certeza, los indicios encontrados días después sugieren que estos jóvenes vivieron sus últimos momentos en un estado de pánico absoluto. Cuando la búsqueda comenzó días después, los rescatistas encontraron el campamento en un estado que solo puede describirse como escalofriante. La tienda de campaña estaba cortada desde adentro, como si los excursionistas hubieran intentado escapar de algo con desesperación, prefiriendo enfrentar la noche helada en la tundra antes que aquello que los acechaba en el interior. No llevaban abrigos ni botas y estaban descalzos en temperaturas bajo cero. Los primeros cuerpos fueron encontrados cerca del borde del bosque, a más de 1 kilómetro del campamento. Yuri Krivirichenko y Yuri Doroshenko, los dos primeros en ser hallados. Estaban descalzos y vestidos solo con ropa interior, sentados junto a lo que parecía ser una fogata improvisada. Sus manos estaban quemadas, como si hubieran intentado desesperadamente calentarse sus últimos momentos de vida. Pero lo más extraño vino después. A medida que se encontraron más cuerpos, las preguntas comenzaron a multiplicarse. Los cuerpos de Igor Dyatlov y Zinaida Kolmogorova fueron encontrados en posiciones que sugerían que intentaban regresar al campamento, arrastrándose por la nieve. Sin embargo, lo más desconcertante no fue el modo en que murieron, sino las heridas con las que fueron encontrados. Cuando llegaron los últimos cuerpos, en mayo de 1959, las cosas solo empeoraron. 4 de los excursionistas, entre ellos Lyudmila y Semyon, presentaron heridas que desafían toda explicación racional. Lyudmila, por ejemplo, fue encontrada sin lengua, como si algo o alguien lo hubiera arrancado. Y Semyon, el otro compañero, tenía las costillas rotas. Pero lo extraño es que estas heridas eran comparables a un accidente de coche, como si una fuerza brutal los hubiera aplastado. Y lo más aterrador, no había signos extremos de trauma en sus cuerpos, no había golpes, ni hematomas que explicaran cómo esas costillas pudieron romperse de esa manera. Era como si algo invisible los hubiera aplastado desde dentro. Para aumentar el misterio, la ropa de algunos de los excursionistas presentaba niveles de radiación anormalmente altos. Pero, ¿de dónde provenía esta radiación? No había ninguna instalación nuclear cercana, ni ninguna explicación que pudiera aclarar por qué estas prendas estaban contaminadas. Con el paso del tiempo, surgieron teorías de todo tipo. Algunos sugirieron que los excursionistas fueron atacados por una tribu local, pero las pruebas descartaron esa posibilidad rápidamente. Otros señalaron la posibilidad de un experimento militar fallido, mencionando que la región podía haber sido utilizada para pruebas de misiles o armas experimentales. ¿Podría una explosión haber causado estas heridas internas? O tal vez los excursionistas vieron algo que no debían y fueron silenciados por las autoridades. Y luego está la teoría más inquietante de todas, que algo sobrenatural o extraterrestre fue responsable de sus muertes. Los informes hablaban de extrañas luces en el cielo esa noche, avistamientos de objetos brillantes que flotaban sobre las montañas. ¿Podría ser que los excursionistas fueran víctimas de algo que no pertenecía a este mundo? El caso del Paso Dyatlov ha dejado una huella imborrable en la historia de los misterios no resueltos. A pesar de sus múltiples investigaciones, el gobierno ruso cerró el caso en 1959, clasificando sus muertes como resultados de una fuerza natural desconocida. Pero eso no ha hecho más que alimentar el enigma. ¿Qué fuerza podría haber sido lo suficientemente poderosa como para destrozar a 9 excursionistas experimentados y dejarlos en tal estado de terror? Hasta el día de hoy, las teorías siguen circulando, pero ninguna explica completamente lo que sucedió en esa fatídica noche. Lo que acabas de presenciar son solo fragmentos de lo inexplicable, ejemplos de cómo la realidad puede ser mucho más perturbadora que cualquier ficción. Si te quedaste con preguntas o quieres descubrir más sobre estos oscuros misterios, asegúrate de suscribirte al canal. Además, sígueme en mis redes sociales para no perderte nada de lo que viene. Hay muchos más horrores por desenterrar y te aseguro que no querrás perdértelos. Hasta la próxima.